Hola, ¿qué tal? Este es una cápsula sobre el análisis de metáfora, que es otra de las técnicas de análisis o métodos cualitativos. De alguna manera se busca, como todas las otras técnicas cualitativas, de recopilar información que es más difícil de obtener a través de una encuesta o a través de otro método de datos secundarios. Y para esto, bueno, les voy a explicar un poquito más esta técnica. Esta es una técnica más nueva, digamos, dentro de lo que es el arsenal de técnicas que existen en lo que es cualitativo y fue desarrollada dentro de una escuela de negocios. De hecho, fue desarrollada en Harvard por un profesor del área de marketing, incorporando información que venía de distintas disciplinas, un poco tratando de resolver el problema que existe en relación a que las encuestas no siempre capturan toda la información y a que hay dificultades, ¿cierto?, con otras técnicas de métodos cualitativos que existían. Entonces, bueno, él trató de alguna manera condensar esas distintas técnicas que venían de distintas áreas en esto que él llamó el análisis de metáfora, que también se llama CMET, la Z es de hecho por Saltman, ¿cierto? Y MET por metáfora. El profesor se llama Gerald Saltman, que es un profesor muy emérito de allá, muy importante. Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, imagínense una empresa que está en el área del lujo, en el mercado del lujo, y que está interesado en saber qué es lo que opina la gente con respecto a qué es lo que es lujoso para ellos. O sea, qué significa, qué implica o qué significa lujoso para ellos. Y que es un concepto que a veces es difícil de decir, es cierto, uno puede decir algunas cosas, pero muchas de las cosas que va a decir van a ser más obvias o más repetidas, o se lo ha escuchado a otro lado, o va a estar lleno de lugares comunes, y no necesariamente va a expresar lo que las personas, distintas personas pueden opinar con respecto al lujo. Y fíjense que aquí hay un collage de imágenes que fueron realizadas o obtenidas, ¿cierto? De consumidores que de alguna manera indicaron que todas esas cosas significan para ellos lujo o están vinculados al significado de lujo. Entonces, el análisis de metáfora de alguna manera está muy vinculado al uso de imágenes. ¿Ya? Entonces, cuando se dice metáfora, en realidad se está refiriendo a que las personas a través de las imágenes van a expresar metafóricamente un poco lo que ellos sienten, piensan realmente con respecto a algún concepto o con respecto a alguna marca. Esa es como la lógica principal. Eh, Esto viene, como mencionaba, de estos fundamentos. Fíjense que, de acuerdo a distintos estudios, la mayor cantidad de la comunicación es no verbal. Sobre dos tercios, sobre el 60% de la comunicación humana es no verbal. O sea, con los ojos, con las expresiones, con los gestos, con los movimientos, etcétera. Y en el caso de investigación de mercado, fíjense que la mayoría de las técnicas, incluso las cualitativas, están basadas en el lenguaje. Las que hemos visto fundamentalmente, excepto la observación, por cierto, pero las otras, grupos focales y entrevistas en profundidad, están basadas en el lenguaje. Entonces, si es que es cierto que hay bastante evidencia de que es así, cierto que gran parte de la comunicación es no verbal, entonces es necesario tratar de compensar eso, tratar de alguna manera obtener esa otra comunicación e incluirla dentro de lo que son estudios de mercado. Lo otro importante es que si ustedes se fijan, cuando ustedes piensan, cuando ustedes sueñan, cuando ustedes se imaginan cosas, uno no sueña en lenguaje. O sea, los sueños que uno tiene o las imaginaciones que uno tiene no imagina palabras. Lo que imagina son imágenes, imagina visiones, ¿cierto? Películas, por decirlo así, fotos que de alguna manera que se vienen a la mente. Entonces, fíjense que gran parte del pensar de las personas ocurre así también. Entonces, si la comunicación es basada no solamente en el lenguaje y en lo verbal, si además los pensamientos tienden a ser más visuales, entonces tenemos un gran problema cuando estamos tratando de obtener la información de los consumidores o
de los expertos, de quien sea relevante, a través de métodos que solamente consideren lo otro. Entonces, desde ese punto de vista, y además considerando el tercer tema que aparece aquí, que las metáforas siempre han sido centrales al conocimiento. Uno utiliza las metáforas para reflejar el conocimiento, para representar las cosas. Entonces, de hecho, los modelos de alguna manera son metáforas del mundo, en cierto sentido. Es importante de alguna manera considerar esto a la hora de investigaciones de mercado. Entonces, esto junto con estas otras razones que aparecen más abajo, muchas veces las experiencias son parte de lo que genera el conocimiento y por lo tanto el recabar esas experiencias solamente a través del lenguaje a veces es más difícil. Como aparece ahí, la razón, que normalmente uno la considera separada, está íntimamente mezclada o entremezclada con la emoción y la experiencia, y nuevamente los enfoques más basados en la palabra, las encuestas, las entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad menos, pero las encuestas sobre todo tienen esa limitación de no ir tanto a las emociones o hacerle más difícil ir a las emociones. Como muchas veces es importante en marketing o en conducta del consumidor, entender a los clientes, entender lo que les pasa, entender sus motivaciones íntimas, sus pensamientos más internos. Bueno, el usar, eso es más limitante el uso solamente de la palabra, por las razones que veíamos anteriormente, y quizás una manera de alguna manera romper con ese problema, esa barrera, es utilizar técnicas que se basen en imágenes o en otras cosas, no en la palabra. De hecho, en marketing, como yo explicaba anteriormente y en otras áreas también, una de las maneras de enfrentar eso es a través de las técnicas proyectivas, que hay bastante y que pueden ustedes ver en el libro de investigación de mercado. Y una de ellas, que es una mezcla, ¿cierto? Una mezcla y más moderna, más integradora, es este análisis de metáforas de Salman. Entonces, fíjense que algunos de los outputs que pueden surgir a través del análisis de metáfora es, por ejemplo, ese collage que vimos anteriormente, que da una idea general de qué cosas de las imágenes o las visiones que se le vienen a las personas con respecto a un determinado concepto. Fíjense que en este caso aparece, no sé, dinero, aparecen viajes o aviones, aparece oro, aparece autos de lujo, marcas de autos de lujo, casas, no sé, muy bonitas o lugares paradisíacos, etcétera. Eso, o lugares de mucho glamour, como, no sé, París u otros, que aparecen vinculados al concepto de lujo para las personas. Entonces, eso a veces uno lo puede de alguna manera también convertir, ¿cierto?, en lo que se llaman estos mapas de consenso. Y de hecho aquí hay un mapa de consenso, perdón, aquí hay un mapa de consenso hecho para el concepto de lujoso, ¿cierto? Y aparecen estos carros, las casas lujosas, un rooftop bar, o sea, de estos bares que hay, ¿cierto?, arriba en las terrazas, las vacaciones, el relajarse, indulgencia, etcétera, etcétera. Aparecen incluso algunos conceptos más amplios como la riqueza, ¿cierto? Etcétera. ¿Ah? Ahora, estos se construyen, hay distintas maneras de construirlo, no voy a entrar en el detalle de cómo se hacen, de cómo construir mapas de consenso, pero normalmente parten de cosas que se hacen a nivel individual, o sea, cada persona entrega de alguna manera sus imágenes u otra información que se le solicita, ya vamos a entrar en eso, y a través de, por ejemplo, de la suma de los collages, la de análisis de todos esos collages y de la información que entregan las personas, normalmente basada en imágenes, uno puede elaborar estos mapas de consenso. Acá, para que vean otra aplicación, un consenso de un mapa mental, un mapa conceptual para la marca Dove, ¿cierto? Cuando aparece, por ejemplo, apego emocional, delicado, suave, cuidado de la piel, humectante, inspiración, de alguna manera nostalgia, niñez, ¿cierto? Autoconfianza. Esos son algunos conceptos que salen o que la gente entiende o se vincula con esa marca. Y fíjense que aquí hay nuevamente algunas imágenes que en este caso fueron
incluidas probablemente por las personas que participaron en este estudio, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo uno puede hacer análisis de metáforas? Ya les he mencionado que se basa bastante en el uso de imágenes, en imágenes que las personas tienen o vinculan, ¿cierto?, a un concepto o a una marca, como en el caso de Dove aquí. Entonces, aquí voy a poner los steps. Esto es el artículo original, o sea, no quiero decir bien antiguo, pero es como lo más, de alguna manera, técnico, ¿ya? Hay versiones del análisis de metáforas que han sido reducidos, que han sido de alguna manera condensados, porque igual, como esto es bien técnico, es costoso y a veces también más demoroso. Entonces, pero hay algunas empresas de investigación en el mercado que acortan esto y que de alguna manera sintetizan el proceso. Pero en términos generales, tienen casi todos los pasos que están acá, si ustedes se fijan, tienen que ver con imágenes. Normalmente se le pide a las personas que traigan una cantidad de imágenes. Normalmente 10, 12, puede ser más, imágenes relacionadas a una marca o un concepto. O sea, uno los invita a un estudio, en la primera reunión, ya sea por Zoom o en persona, o incluso la invitación podría ser por mail, aunque idealmente es que estén personalmente y por lo menos por Zoom, de modo de verlos a cada uno de ellos y explicarles, ¿cierto? Es traer, por ejemplo, ¿qué es lo que significa Dove para ustedes? Frente a esa pregunta, bueno, que traigan 10 imágenes o más de eso. Idealmente que no aparezcan ustedes, donde no aparezca la marca exactamente, o sea, no me digan, yo pienso Dove y aparezco, no sé, un niñito lavándolo o echándole crema humectante Dove, o uno mismo echándose crema humectante Dove. No, un poco más, o sea, no, la restricción es que no aparezca el producto o la marca en cuestión, ¿ya? Entonces, después con esas imágenes que uno trabaja, pueden ser fotos, pueden ser pinturas, pueden ser fotos que uno saque, que incluso a propósito, da lo mismo. Imágenes pueden ser videos que uno de alguna manera consiguió. Bueno, antes el video se utilizaba menos porque era más complicado traerlo, transportarlo, pero eventualmente ahora uno podría traer videos cortos, clips, ¿cierto?, que podría considerar. Entonces, después, alguna de las tareas que uno hace con esto es storytelling, ¿ah? Que de alguna manera las personas cuenten o describan qué es lo que el contenido de cada imagen, cada uno de estos dibujos o imágenes, y que cuenten de alguna manera qué significan para ellos, qué es lo que ocurre ahí, y en algunos casos se les pregunta cuál es la relación con Dove, o con la marca, o con el concepto. También se le puede preguntar qué imágenes ellos al final no consiguieron. Les hubiera gustado conseguir, pero no las consiguieron, no las encontraron o no las pudieron conseguir, ¿ah? Y de alguna manera explicar por qué son relevantes. Lo otro es que es importante que de alguna manera los clasifiquen. Esta es una tarea como dice, de clasificación, de ordenamiento. Y hay distintas maneras de hacerlo. Uno desde las más importantes, de las más significativas a las menos significativas, las que menos, en este sentido, reflejan el significado de Dove, ¿ah? A veces esto es más sofisticado, esto de elicitar constructos, que es de alguna manera el que las personas digan cuáles son los principales constructos vinculados a cada una de estas imágenes, conceptos, ¿ya?, que aparezcan en cada, no sé, felicidad, niñez, familia, etcétera. Y en algunos casos pueden incluso haber relaciones entre conceptos y que las personas las puedan explicar. Después de todo de este proceso, es importante quizás la elección de cuál es de todas las las imágenes que trajeron, imágenes, dibujos, etcétera, cuál es la más representativa de la pregunta que se está investigando. En este caso, supongamos cuál es el significado de Dove, la marca Dove, para ustedes, ¿ya? Después uno puede también opinar, ¿cierto?, respecto de imágenes que son opuestas, ¿no? ¿Cuáles serían imágenes de modo que ellos describieran, ¿cierto? No las van a tener ahí. ¿Cuáles son las marcas que no son Dove? ¿No? ¿Cuáles son imágenes, perdón, de marcas que no son Dove? ¿Cuáles serían ejemplos de imágenes que no son Dove?
Bueno, en algunos casos las imágenes tienen que ser descritas o pueden ser descritas a través también de sensaciones. Entonces, además de las cosas que ya dijeron las personas, uno puede volver sobre las imágenes y chequear cuáles de alguna manera tienen o vinculado o pueden vinculársele a ciertos fenómenos de sensación, del tacto, de los sentidos, ¿cierto? Y después uno puede ir a estas dos cosas que que los vimos anteriormente, que son como los más característicos de la análisis de metáfora, que es este mapa mental, que de alguna manera las personas hacen una colección, digamos, de los distintos constructos que se vieron en lo que ellos encontraron, en lo que ellos dijeron de la marca, y uno arma en base a eso un mapa como el que vimos anteriormente. Y normalmente este mapa es hecho en conjunto con el investigador y las personas pueden ayudar por ejemplo, en qué conceptos están más cerca. Uno hace una primera versión y las personas pueden interactuar de modo de ir armando eso en conjunto. Otra cosa que es importante que también se puede hacer es una imagen collage o una imagen resumen, como la que mostré anteriormente, en que las personas tienen que poner en una sola imagen, en un solo cuadro, digamos, en una sola pantalla de computador, tienen que poner todas las imágenes que ellos trajeron y tratar de unirlas en un collage. ¿Ya? Eso es importante porque desde un punto de vista después de la interpretación van a aparecer algunas cosas que son más centrales y van a haber otras que son un poco más periféricas. ¿Ya? Esa es una de las cosas que uno quiere. También hay temas de tamaño. ¿Ah? ¿Qué imágenes son puestas con más tamaño? ¿Cuáles son puestas con más chiquititas, etcétera? Y en función de todo de hacer esto a nivel individual, uno puede hacer un mapa que es más común de las distintas personas que participen. Normalmente en el análisis de metáfora es parecido a los grupos focales, o sea, estamos hablando de 15, 20 personas las que hacen a veces puede ser un poco más, pero normalmente para armar este mapa conceptual de consenso al final, hay una interacción con este grupo y por ende pasarse de la cantidad de personas puede ser no tan bueno. ¿Eh? Reitero que hay variantes hay variantes de cada una de estas fases. Por ejemplo, en la parte de storytelling, voy a partir por la número uno, un ejemplo nomás. A veces en vez de escribir cada una de las imágenes que se hace, a veces se pide además que las personas como que cuenten una historia, como que la ordenen como una línea de tiempo, ¿cierto? Y que como que organicen y armen una historia y la cuenten. ¿Ya? Esa es como una versión más sofisticada del storytelling individual de cada una de las imágenes. Y en función de eso, ¿cierto? El paso 9 y el paso 10, ¿cierto? Uno llega a esta de la imagen sumario, o resumen, summary image, y el mapa de consenso. ¿Ya? Aquí hay, por ejemplo, collage, ¿cierto? Hecho que ya se lo había mostrado con respecto al tema de lujo y que aparece algunas cosas. Este es un estudio que pidió Louis Vuitton, ¿cierto? Y lo interesante es que si ellos sin preguntarlo, sin pedirlo, aparecen algunas marcas o algunos elementos de producto vinculados al Louis Vuitton y a otras marcas, ¿ya? Entonces, aparecen otras también. Y eso puede ser interesante para el efecto de lo que las personas en Louis Vuitton o en otras marcas de lujo puedan utilizar. Ahora, lo otro es importante también, por ejemplo, fíjense en otras aplicaciones, en qué tipo de escenarios, contextos, temas debería estar puesta la marca, en cuáles son más comunes, cuáles son menos comunes, cuáles son más centrales, cuáles son menos centrales. Eso también puede ser relevante para la marca y es una información adicional que se ha obtenido. Perdón. Bueno, entonces esto y como mencionábamos anteriormente también podría redundar en un mapa de consenso que se logra a través de una preparación previa. Uno tiene que hacer estas entrevistas como individuales con cada una de las personas y a través de esas entrevistas individuales llegar a los mapas de consenso, perdón, mapas conceptuales de cada uno y a la síntesis de collage de cada uno. Y en función de eso uno puede preparar un collage
general y un mapa de consenso general que después se lo presenta a este grupo de personas, 15, 20, 25 personas, de modo de ir discutiéndolo, conversándolo, viendo si es que hay más consenso o menos consenso, qué imágenes habría que agrandar o centralizar o sacar. Y también lo mismo con el mapa conceptual que vimos anteriormente. Quizás hay algunos conceptos que deberían estar más cerca y otros que tienen que estar un poco más lejos, etcétera. ¿Ya? Bueno, ese es un poco el análisis de metáfora, que como decía es una técnica cualitativa que algunas empresas están ofreciendo, que ofrecen en el mundo y que de alguna manera compensa por el hecho de que mucha investigación se basa en palabras y no en imágenes y dibujos como las personas normalmente piensan, ¿ah? En imágenes y metáforas. Eso. Un saludo.